Este es Manuel López Oliva, artista de la plástica, crítico de arte y ensayista. Yo me gradué en el 69, es decir, de alguna manera coincido con la gente de los 70. Estoy en los 70, pero ya yo era crítico desde los 60, crítico de arte. Obras suyas se encuentran en museos y en colecciones de varias partes del mundo. Es miembro de la UNIAD y presidente del Comité Cubano de la Asociación Internacional de Artistas Plásticos con sede en París. Y este es el maestro Cosme Proenza, fallecido a unas horas de este testimonio de Manuel López Oliva, el 12 de septiembre de 2022. Yo lo conozco desde la Escuela Nacional de Arte. Cosme era, entre nuestros artistas, quizás uno de los más arraigados a la concepción tradicional del oficio de pintor. Es decir, Cosme además admiraba y disfrutaba pintar como los clásicos, pintar como los románticos, de alguna manera asumir elementos del barroco, del manierismo. Es decir, para él todo aquello era una forma de ser, una forma que coincidía con su naturaleza refinada, con su naturaleza. Él siempre decía, yo soy un guajiro, yo soy, en tono de broma, pero es realmente una persona muy refinada, era una persona muy sensible, muy preocupado por el sentido de la poesía, de las cosas, de la vida. Y yo siempre lo relacionaba más con Dante Gabriel Rossetti, no en el modo de ser, porque la personalidad de Dante Gabriel Rossetti no tenía que ver nada con la de Cosme, pero sí en la lógica de su pintura. Era una pintura de mucha poesía, era una pintura romántica y era una pintura también un poco que manejaba los mitos a través de lo más cotidiano y de lo más simple de la recepción estética en ese sentido. Es decir, digamos, la obra de Cosme era una obra agradable, era una obra amable, era una obra, diríamos que a veces hedonista, y tenía mucho que ver con su modo de pintar. Es decir, que el que veía a Cosme pintar se daba cuenta que para Cosme pintar era una fiesta, no como Watteau decía que la pintura era una fiesta para los ojos. Para Cosme era una fiesta de oficio, era disfrutar. Cosme disfrutaba un color, disfrutaba la punta de un pincel, disfrutaba ver los pinceles al lado con una limpieza exquisita, y todo lo contrario a mí, como pintor, que todo lo embarro alrededor. Es decir, que era de una naturaleza además también elegante, de una naturaleza un poco dandy. Él se manifestaba a veces como un dandy, tenía esas cualidades. Yo creo, y con toda honestidad, que de carácter era un poco débil. Es decir, y eso lógicamente contribuía algunas veces a que determinadas personas, por bien o por mal, le hacían daño. Pero lógicamente él persistía y persistió. Yo hablé mucho en el sentido incluso de que a mí me parecía a veces que Cosme había obviado la manera fuerte, la manera de pintor casi monumentalista que había traído cuando regresó de estudiar en la antigua Unión Soviética. Es decir, Cosme llegó pero llegó también con una forma que de repente la sacó un día, y a mí me sorprendió porque me parecía muy interesante. Cuando se nos llamó para pintar sobre unas palmas que se dedicaron a un aniversario, a un cumpleaños de Fidel, que se colocaron al lado del Museo de Arte Universal, unas palmas que había diseñado Villa, el escultor, en metal, y que pintamos. Y Cosme de momento hizo lo que hizo allí no tenía que ver nada con lo que Cosme normalmente hace. Y fue muy fuerte, es decir, en una obra, porque en Cosme, como pintor, había una contradicción entre una fuerza y una delicadeza.
y al final, por su mismo carácter, se impuso la delicadeza de las formas. Pero era un artista sincero, creo que persistió en lo suyo, construyó un estilo, de alguna manera, un estilo que se nutría de otros estilos internacionales, pero era su modo de ser, su modo de imponerse, que huía del provincianismo constantemente, es decir, el detalle, incluso la realidad ambiental, él de alguna manera la obviaba, él creaba como una especie de pantalla transparente entre él y la realidad ambiental, y eso le permitía vivir dentro de su naturaleza. Digamos, otro pintor que ha vivido en su territorio, en Pinar del Río, Pedro Pablo Oliva, hizo todo lo contrario, es decir, poetizó de un modo pueril a través precisamente de los recursos de la realidad ambiental de la zona, sobre todo en su relación con los niños. Pedro Pablo ha tenido muchos hijos, y entonces tiene una participación, la obra de Pedro Pablo, en la vida social, en las preocupaciones realmente de la gente, en los imaginarios colectivos que no están en la obra de Cosme. La obra de Cosme sí constituye de alguna manera una abstracción figurativa, en el sentido que él abstrae toda la realidad en función de una figuración que conduce, que es una figuración muy romántica, a veces dulce y muy lírica, de un lirismo singular. La visibilidad no es per se. La visibilidad de un artista a veces depende también del contexto, de las instituciones, de los críticos, de los curadores, y desgraciadamente para muchos críticos, curadores, especialistas de instituciones, para hablar claro, la obra de Cosme es de modé. Es decir, es una obra retardataria, digamos. Es una obra, porque es una obra que parte de códigos de otros tiempos. Es decir, porque hay quien ve el arte como un proceso de sustitución. Eso incluso está en el Museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes es un disparate como tiene organizada la colección histórica de arte cubano. Es una sustitución generacionalista. Cuando el arte realmente es un fenómeno de concurrencia, es donde concurren creaciones artísticas de distintos momentos, esto da la dimensión del humano en su magnitud mayor, ¿no? En ese sentido. Pero con esa visión, claro, de que lo más importante es lo que viene, lo que llega nuevo. Lo más importante es, sin darse cuenta que también detrás de eso hay un problema de renovación en las propuestas de mercado, es decir, el mercado necesita ir renovando propuestas y estimula, por tanto, la novedad. No lo nuevo, la novedad, que es otra cosa. Entonces, por todas esas razones, lo que yo he llamado algunas veces una ignorancia ilustrada, determinados tipos de personas que han estado en instituciones, se han regido solamente por aquel que corresponde con los vectores de modernidad o los vectores de actualidad llamados de arte contemporáneo, que eso no significa nada, porque un término es un comodín indeterminado. Es decir, el que no ha coincidido con eso se le ha considerado que es viejo. Es un artista viejo, que es un artista de otra generación. La obra de Cosme puede resultar una obra vieja. Por eso, yo creo que Cosme no es un artista, digamos, para las generaciones de hoy. Yo creo que Cosme es un artista que da una dimensión de la sensibilidad universal del hombre cubano, en ese sentido que tiene una dimensión hermosa, bella, hedonista, pero que es una obra que corresponde al momento en que él se desarrolló, al momento en que él quiso superar lo que traía de aprendido en la Unión Soviética, y que debe de ser reconocida como tal. López Oliva nos acerca a la obra de Cosme,
al artista que muchos de su pueblo le hubieran otorgado el Premio Nacional de las Artes Plásticas. Siempre he pensado que eso de dar premio en el mundo del arte es un disparate. Es un disparate. En el mundo del arte lo que queda el apoyo, lo que hay es que hacer que la obra cumpla una función social. Más importante que un premio es una adquisición para que las obras estén en espacios públicos, para que las obras formen en las escuelas a los jóvenes, a los niños, para que las obras no se queden metidas en rincones. Un premio en el mundo del arte no es un premio como en el deporte. Es decir, en el deporte tú tienes una meta. Y el premio tiene que ver con aquel que sobrepasa la meta o que se sobrepasa a sí mismo en el alcance inicial de su meta, ¿no? De alguna manera. Ahí hay un paradigma para premiar. Pero el mundo del arte, donde hay tanta diversidad, donde la individualidad pesa, donde la diversidad, no solamente la diversidad, sino a veces donde lo espontáneo está rigiendo, donde además tú puedes encontrar una obra bien hecha, pero a lo mejor ese artista no ha hecho nada por la vida, la cultura cubana, o no ha hecho nada por la sociedad. Donde hay tantas contradicciones para definir, es muy difícil decir a quién le corresponde el premio. Por eso a veces decimos, los premios se le deben dar a los muertos. Pues ya tú dices, ya cumplió la obra de la vida, ¿no? En definitiva, a veces he pensado, pero yo era jurado de los premios y Adelaida de Juan y yo éramos jurados vitalicios de los Premios Nacionales de Artes Plásticas. Venían las propuestas de provincia, que a veces eran propuestas hechas de carrera. Es decir, a veces proponían al artista que se encontraron en la puerta en ese momento. A lo mejor a Gómez le hubiera gustado el premio. No, allá en Holguín para tomarse una cervecita, para que, no sé. Pero yo creo que no tiene nada que ver con Cosme al final, porque la obra de Cosme, a lo mejor Lorenzo el Magnífico lo hubiera premiado mejor, ¿no? Porque estaba en un código del Renacimiento y qué sé yo. Yo creo que en definitiva lo más importante que está ahí y ahora lo que debían de hacer es poner esa obra en los lugares donde se vea, en los lugares donde pueda estar, en los lugares que realmente tengan una utilidad. El premio de Cosme es su obra, su pintura, su felicidad plasmada en cada lienzo, los colores de su vida. Y yo le agradezco a la vida, a Dios y a todo el mundo que mi vida haya sido una vida de pintor.